Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 17, capítulos 10 y 11, 16 de mayo del 2020. Shalom y bienvenidos de nuevo a una transmisión del mensaje del sábado. Después de leer algunas noticias recientes, siento que estoy viviendo en una película de ciencia ficción. Ejemplo de esto es que investigadores en los Estados Unidos y el Reino Unido han identificado cientos de mutaciones del virus que causa el COVID-19. Este virus cambia y eso hace que sea difícil de encontrar una vacuna adecuada. Además, pensaron que una vez que se atrapaba, uno se volvía inmune. Pero otras 91 personas en Corea del Sur lo contrajeron por segunda vez. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que este virus podría acabar con la humanidad, lo que hizo los titulares de las noticias. Esto no es lo que quieres oír de un jefe de Estado. Es hora de que el mundo se dé cuenta que necesitan la intervención de Dios. La ciencia no puede salvar. Pero de nuevo, este virus ha inundado las noticias y no escuchamos más nada que esto. No oímos mucho sobre el hambre en el mundo. Sin embargo, hay 9 millones de personas que mueren de hambre o enfermedades relacionadas con ella. Cada año. Esto corresponde a unas 24.500 personas cada día. No oímos mucho de los tornados recientes. Dicen que abril del 2020 fue uno de los meses más severos en la historia del clima. Hubo 14 tornados poderosos, mortales, separados, que tocaron a los Estados Unidos solo en abril y se llevaron 40 vidas. Y por otro lado, el odio está creciendo en el mundo. ¿Cómo está apareciendo esta vez? Bueno, la semana pasada el secretario de la ONU había pedido un esfuerzo global para poner fin al discurso de odio. Dijo que la pandemia del coronavirus ha desatado un tsunami de odio y xenofobia, con tantas teorías conspirativas y entre ellas, por supuesto, teorías de conspiración antisemitas. Todo esto dice que necesitamos ayuda. Viendo todas estas cosas, es mi oración que muchos se den cuenta que la única solución es Dios. Y es mi convicción que si todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo, es porque nuestro Creador está llamando al hombre a buscar de Él y a arrepentirse. Así lo muestra en las Escrituras. Llama a la humanidad antes que las circunstancias más grandes y más graves afecten a este mundo. Esto es exactamente lo que estas profecías están diciendo. Nos están advirtiendo de que lo que está por venir es fuerte. Es por eso que estudiaremos el libro de Apocalipsis después de Zacarías, orando porque nos demos cuenta de la gravedad de la situación y, en cuanto a los que creen, redoblen sus esfuerzos en la oración y en la proclamación de la palabra de Dios. Mientras tanto, podemos orar juntos con David diciendo en el Salmo 119:41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho, que ella venga a este mundo. Y decimos amén. Abramos nuestras Biblias a este grande y poderoso libro de Zacarías en su capítulo 10. La sección que estamos a punto de ver, junto con el capítulo 11,
es considerada uno de los segmentos más complicados e intrincados de las escrituras hebreas y al mismo tiempo es uno de los pasajes más emocionantes y conmovedores de la Biblia, porque aquí tenemos de un lado el Mesías, el verdadero pastor, que es traicionado, rebajado y afligido. En nuestras Biblias es traducido pobres, pero debería traducirse afligido. El verdadero pastor que sufre toda persecución e insultos con una cosa en mente: alentar y fortalecer a los afligidos, a los que aquí están identificados en el texto como los pobres del rebaño. Y en Zacarías 11:11 dice: ese día el pacto quedó deshecho, y así los pobres del rebaño que me miraban se dieron cuenta que esta era palabra del Señor. Sí, esos que lo conocen a Dios y su palabra, Él los tiene en mente. Estos afligidos son también los creyentes que cuando Él vino la primera vez, lo vieron y lo reconocieron como el Mesías. Lo reconocieron como aquel del que se habla en las Escrituras, y es por ellos que el Mesías vino. Es para ellos, este texto está escrito, es para ustedes también. Del otro lado tenemos a los falsos pastores. Aunque no estamos seguros de quiénes son, reyes extranjeros, locales o líderes religiosos, eso realmente no importa, porque al final todos ellos están contra Dios y su ungido. Ahora, cuando leemos por primera vez a través de esta preciosa sección de las Escrituras, puede parecer de alguna manera fácil a medida que leemos, pero llegando al final hay muchas preguntas que se van a sumar. Todo esto demuestra la profundidad, la riqueza y la obra de arte divinamente inspirada que tenemos en las Escrituras. Por ejemplo, hemos visto en Zacarías 10:4 que de Judá vendrá la piedra angular y la clavija. Esto es Jesús. Sin embargo, justo después, en ese mismo versículo, leemos que de Judá también vendrá el arco de guerra y todo apremiador, según la Reina Valera 1960, o opresor, según la Reina Valera contemporánea. ¿Cómo pueden estos dos últimos también describir al Mesías? Debido a que es difícil de interpretar, muchos comentaristas abstuvieron de elaborar en esto, especialmente la frase al final, todo apremiador. Y luego, el capítulo 11 comienza con una profecía sobre la destrucción del Líbano, pero después de haber leído en el capítulo 9 la profecía sobre la destrucción de Tiro y Sidón, esto es Líbano, uno se pregunta, ¿por qué este capítulo menciona al Líbano otra vez? Vamos a descubrir que hace referencia a la destrucción del templo. Sí, el templo, pues este fue construido con los famosos cedros que se producían en Líbano. Y vamos a leer de 3 pastores en Zacarías 11:8. ¿Quiénes son? 40 interpretaciones diferentes han intentado describirlos. Una de ellas identifican a reyes, reinos en la historia, así como muchos de los falsos pastores de la época. Y si eso no es suficiente, leemos cómo Zacarías quiebra 2 callados. Uno, el buen callado, el llamado Noam en hebreo, o gracia. Se nos dice que al quebrarlo, Dios rompió su pacto con todos los pueblos, es decir, con todas las naciones. Pero, ¿qué tienen que ver las naciones del mundo con un pacto que se hizo con Israel? Luego el otro callado, llamado atadura, o que opuestamente también significa ruina, es para pastorear el rebaño de Israel. Ahora nos queda averiguar cuál de estos 2 sentidos, ya que ambos significados se pueden aplicar en este contexto. Además, cuando Zacarías pide su salario, inspirado por el Espíritu de Dios a hacer el papel del Mesías, los líderes religiosos evalúan su salario, el valor del verdadero pastor, una suma de 30 piezas de plata solamente, una cantidad que muestra cuánto despreciaron al verdadero pastor. Y aquí es donde vemos a Zacarías arrojando estas 30 piezas de plata al tesoro en el templo. Pero la palabra tesoro es realmente alfarero en hebreo, yatzar. ¿Alguna vez hemos oído que existe un alfarero en el templo? No
No existía un alfarero en el templo. Entonces, ¿qué puede significar esto? Y a veces vemos la intimidad entre el profeta y el Mesías tan al unísono que tenemos dificultades para diferenciar entre los dos. Por ejemplo, aunque es Zacarías quien dice que destruyó a los 3 pastores, esto es en Zacarías 11:8, sabemos que el profeta no tiene este tipo de autoridad o poder para llevar a cabo este acto. Quien habla no es Zacarías, pero Dios Hijo, el Mesías mismo, el despreciado que regresa, porque la historia del rechazo no es toda la historia. Como lo dije, los capítulos 10 y 11 son considerados uno de los segmentos más complicados de las escrituras hebreas. Si lo es para nosotros, con toda la información que ha sido revelada con los otros libros escritos después de Zacarías, entonces lo fue mucho más para los hebreos que estaban reconstruyendo el templo con Zacarías. ¿Fue la intención de Dios de hacerlo complicado? Bueno, vemos que al regreso de Babilonia, Dios estaba animando a los israelitas a construir el templo. Vimos esas poderosas ilustraciones del olivo derramando oro sobre los obreros, que es el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo ungiéndolos. Pero en este segmento complicado se revela la destrucción del mismo templo que estaban construyendo. Tal vez algunos del sacerdocio entendieron la profecía contra ellos y la destrucción del templo, y eso los llevó a matar a Zacarías, un acto del que los líderes religiosos serían nombrados responsables, lo mismo cuando lo hicieron con el Mesías. ¿Qué tan complicado es todo esto? Fue Abarnabel, un comentarista rabínico medieval conocido por su profundo conocimiento y amor por la lengua hebrea, quien escribió que este texto es difícil de comprender plenamente porque sus ideas son muy profundas y enigmáticas. Hoy el creyente tiene una ventaja. Tenemos los evangelios que contienen muchas respuestas a estos textos. Pero al final de esto, incluso si entendemos la mitad de lo que está pasando, hay una bendición increíble esperándonos mientras viajamos a través de este texto juntos. ¿Están listos para un rompecabezas de proporciones bíblicas? Comencemos con el mismo versículo donde terminamos en nuestro último mensaje. Volvamos a Zacarías 10:4. Describe el lugar y la posición exaltada del Mesías de Israel. Se le llama aquí la piedra angular. Toda la nación se edifica sobre él. También se le llama la clavija, que asegura a cada persona a Dios. Sin embargo, ver cómo el resto del versículo va. De él el arco de guerra, de él también todo apremiador. De él el arco de guerra. ¿Se refiere a la segunda venida de Yeshua cuando viene como el Rey de Reyes o a su primera venida, donde él y sus seguidores se enfrentaron a tanta oposición? ¿O este arco se refiere a ambas venidas? En su primera venida, Yeshua advirtió a sus discípulos que no vino a traer paz en la tierra, sino una espada. Esto está en Mateos 10:34. Porque la piedra angular y la clavija no iban a ser bienvenidas. Advirtió a los discípulos cuando les dijo: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto está en Mateos 35:36 en la Reina Valera 1960. Este puede ser el arco de guerra que sus seguidores están llamados a llevar. Hoy podemos, en retrospectiva, ver cómo estas palabras encajan exactamente en la historia de nuestro tiempo. Observen la última parte del versículo. De él también todo apremiador. Apremiador es la palabra nagás en hebreo y es opresor o hostigador, como los opresores egipcios con Israel, o como en 1 Samuel cuando se habla de los hombres de Israel que fueron oprimidos duramente por los filisteos.
Esta es quizás la razón por la que muchos obviaron esta última frase, de Él también todo apremiador, y atribuyen solo las 3 primeras descripciones al Mesías: la piedra angular, la clavija y el arco de guerra. Pero ambos términos, el arco de guerra y apremiador o opresor, abren el siguiente capítulo para nosotros, porque la primera venida desencadenó tal odio contra Él. Podemos ver las descripciones, arco de guerra, de Él también todo apremiador, que se le aplican contra el Mesías. Pues Nagás es la misma palabra que encontramos en Isaías 53:7, donde leemos: angustiado Él y afligido no abrió su boca. Ambas palabras son utilizadas por Zacarías para describir al Mesías. Recuerden que afligido, Aní, está escrita en Zacarías 9:9. Así es que podemos considerar todo como una declaración inicial del gran rechazo que leemos en el capítulo 11. Sin embargo, puesto que estamos leyendo la Biblia donde la gracia abunda y desborda cada vez que aparece el pecado, justo después de este relato de sus futuros opresores que instigaron el gran rechazo, tenemos palabras de consuelo y seguridad. Comienza en el versículo 6 y no se detiene hasta el final del capítulo, estamos hablando del capítulo 10, como para asegurarnos que la persecución, la humillación, es solo por un momento, y tenemos que leer estas palabras, porque el siguiente capítulo es desgarrador para los que aman a Yeshua. Este es un pasaje que uno necesita leerlo y meditarlo individualmente. No estoy seguro que uno pueda enseñarlo eficazmente. Se necesita sentir el poder detrás de él. Como maestro les explico el contenido, pero el Espíritu solo puede llevarlos a sentir la profundidad de las palabras. Y por eso les animo a tomar el tiempo de leer y atesorar este pasaje por su cuenta. Aquí, de los versículos 6 al 12, vemos que los verbos están en el futuro. Nuestro Señor asegura que esto será, que esto pasará. Con las palabras que vemos en el versículo que vamos a ver: fortaleceré, guardaré, los haré volver, tendré piedad, los oiré, los llamaré, los reuniré, los esparciré entre los pueblos, los traeré. Leamos la palabra del Señor en Zacarías 10, del versículo 6 al 10. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino, y sus hijos también verán, y se alegrarán su corazón, y se gozará en Jehová. Y yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Pero esperen, no hemos leído lo mejor todavía. Leamos esta belleza donde tenemos al Mesías y a Jehová al unísono en los versículos 11 y 12. Es difícil saber quién es quién. Nota, el versículo 11 falta de precisión en muchas versiones de nuestras Biblias en español. La Reina Valera 1995 está más cerca del hebreo. El resto del texto lo leeré de la Reina Valera 1960. Versículo 11. La tribulación pasará por el mar. En la versión inglesa dice: He shall pass through the sea with affliction. En español sería: Él pasará por el mar con aflicción. Continuamos. Él herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río.
La soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Esto está en la Reina Valera 1995. Versículo 12. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Esto está en Zacarías, versículo 12 de la Reina Valera 1960. De los versículos 6 al 10 es Jehová hablando, pero el versículo 11 dice que Él, en el mar, en la tribulación, Él herirá las ondas. ¿Quién es este Él que estará en el medio de la tribulación, en el mar? O en otras palabras, ¿quién es este que será afligido? Pero aún hay más. Él, afligido, dice en el versículo 12, y yo los fortaleceré en Jehová. Pero lo más increíble es que ese Él, afligido, dice al final del versículo 12, dice Jehová. Esto no tiene sentido a menos que entendamos, sepamos y se nos haya revelado que el Mesías, Yeshua, es uno, Ejad, con Jehová. Y esto es hermoso. Y de nuevo estas palabras de aliento antes de presentar lo que se avecina son propias de la palabra santa. Las profecías de la guerra, la devastación y el rechazo casi siempre van seguidas de la palabra o de palabras de aliento. Jehová nos presenta lo que se avecina, pero luego toma su tiempo para alentarnos, para confortarnos. Ahora, antes de entrar al versículo en el capítulo 11, hay algo nuevo que no podemos eludir. Lean a quién se dirigen las promesas. A la casa de Judá y la casa de José, en los versículos 6 y 7 en la pantalla. Tanto al reino del sur como al reino del norte, llamado también Efraín o Israel. Vean esto en la imagen. A la derecha, el mapa de la época de David y Salomón, y a la izquierda, después de la ruptura de la nación. Es así como el sur se llama Judá y estaban rodeados de otras naciones en la parte inferior, Edom, luego subiendo Moab, Amón, Aram, Fenicia y Filistia. Y aquí por primera vez en Zacarías se nos dice que ambas casas o el reino del norte y el sur son interpeladas y todas se reunirán al final, en la segunda venida de Jesús. Es como si Jehová nos estuviera diciendo que ningún cordero de Israel será dejado afuera. Al mencionar el reino del norte y las tribus que viven allí, uno se pregunta, ¿quiénes son las 10 tribus perdidas de Israel que el Señor está trayendo de vuelta a la tierra y dónde están hoy? En Google puse las tribus perdidas y obtuve 1.700.000 resultados. En inglés, por supuesto, fue la búsqueda de Lost Tribes of Israel y se obtienen 7.700.000 resultados. Sabíamos que era un tema muy popular, pero no se esperaban tantos resultados. Quiero decir que yo no voy a Google para mi información teológica o mi formación, a pesar que hay algunas páginas que son excelentes, páginas web excelentes. Sin embargo, les pido tener cuidado con las informaciones de muchas páginas que pueden confundirnos fácilmente. Prosiguiendo en mi búsqueda, entre las millonadas de sugerencias, leemos que hoy en día las 10 tribus perdidas se encuentran en los celtas y vikingos. Otros dicen que los pastunes en Afganistán, otros dicen entre los japoneses, otros entre los británicos, el pueblo nigeriano, Igbo, los kurdos, incluso entre los indígenas americanos. El hecho es que la Biblia tiene la respuesta a esta pregunta, pero nadie se molesta en escudriñar las Escrituras para averiguarlo. Es como la definición de ¿quién es un judío? Si le haces esa pregunta a muchos en Israel, te darán todo tipo de definiciones, pero nadie se molesta en ir a las Escrituras para averiguarlo.
Es en las Escrituras donde se origina la palabra y el concepto del judío. Es lo mismo con las tribus perdidas de Israel. Los textos bíblicos, como veremos pronto, muestran que nunca hubo ninguna tribu de Israel perdida. Todos ellos estaban contabilizados en la historia de las Escrituras. Lo que falta de las 10 tribus es la cantidad de personas que fueron deportadas de Israel. Unas 200,000 en el momento de la deportación en Asiria, según los registros asirios. Esto no es tan inusual durante toda la historia de Israel. Incluso muchos judíos abandonaron la nación por una razón u otra, uniéndose a las naciones del mundo. Este gran éxodo a lo largo de la historia se refleja en la pequeña población judía actual. La nación judía es tan antigua como el pueblo chino o indio. Los judíos realmente deberían tener una población similar a las de ellos, que es aproximadamente 1.400 millones de personas. Pero hoy en día la población judía es solo 1% de lo que debería ser. Las Escrituras confirman este hecho. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Esto está en Deuteronomio 28:62, en la Reina Valera 1960. Pocos en número. Las expulsiones y asimilaciones por las que Israel pasó fueron previstas por Dios debido a su desobediencia, y esto condujo a una población reducida. Me emociona decirles que aunque permanecieron pequeñas en número, todas las tribus quedaron intactas, lo que significa que ninguna tribu se perdió. Permítame darles algunos versículos sobre la historia de las 10 tribus del norte antes de llegar al capítulo 11. Hay migraciones olvidadas e importantes de judíos que tuvieron lugar incluso antes de la expulsión en el 721 hecha por los asirios. Después que el reino de Israel se dividió en el norte y el sur, el pueblo judío del norte fue separado de Jerusalén y de la adoración en el templo en esa ciudad. Muchos de ellos, sin embargo, desde el norte decidieron mudarse a Judá para seguir adorando a Dios de acuerdo con sus leyes. Una primera migración llegó justo cuando el país estaba dividido y leemos en Segunda de Crónicas. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículos 14-16, en la Reina Valera 1960. Así que tenemos gente de todas las tribus de Israel uniéndose a la tribu de Judá en Jerusalén y el templo. Tenemos otra indicación que al menos 3 de las 10 tribus del norte tenían una presencia continua en Israel. Así que estas 10 tribus no estaban perdidas. Leemos que 300 años después el rey Ezequías envió una invitación al norte. Esto está en Segunda de Crónicas. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1 y versículo 11. Aquí tenemos a las tribus de Aser, Manasés y Zebulón que venían a Jerusalén, en Judá. Había otra invitación del rey Asa en Segunda de Crónicas 15, versículos 8 y 9, donde personas de Efraín, Manasés, Benjamín e incluso Simeón llegaron en gran número y se reunieron en Judá. Ahora, avancemos en el tiempo a la diáspora babilónica en el 586, donde Judá fue capturado.
Después de esto, de regreso a la tierra con Zacarías, 70 años después, leemos que todas las tribus de Israel estaban entre ellos y regresaron con ellos. Esto lo vemos en 1 de Crónicas 9, versículos 1 al 3. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Primero leemos contado todo Israel, y luego leemos de los hijos de Efraín y Manasés, las tribus más grandes que aquí pueden representar a todo el reino del norte. En Esdras 2:28 leemos de personas que regresaron de Babilonia, que eran de Betel y Ahí. Estas dos ciudades están en la tribu de Efraín. Además, en Lucas 2:36 leemos de Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y leemos de Pablo, de la tribu de Benjamín, y la carta de Santiago está dirigida a las 12 tribus de Israel. Esto está en Santiago 1:1 en la pantalla. Esto demuestra también que estaban presentes en el primer siglo y entre ellos había muchos creyentes. De hecho, parece que había creyentes de cada una de las tribus, como lo será en los tiempos de la tribulación, donde leemos que en ese momento habrá 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Así en Zacarías, Jehová llama a las tribus y las incluye en las profecías del regreso final del pueblo judío a su tierra, porque hasta ahora las profecías solo se concentraron en una tribu, Judá. Allí promete que serán multiplicados como fueron antes. Esto está en el capítulo 10, versículo 8. No más pocos en números. Entonces serán un país con un rey, con una fe. Todo eso está en preparación para este capítulo tan desconcertante y precioso, Zacarías 11. Y muchos de los puntos que acabamos de ver los veremos otra vez. Comencemos a leer los versículos 3, del 1 al 3. Esto nos llevará directamente al primer siglo. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Zacarías 11, versículos 1 al 3. ¿Cómo el primer versículo puede estar hablando de la destrucción del Líbano cuando acabamos de leer esto en Zacarías 9, versículos 2 al 3, al referirse al juicio de Tiro y Sidón? ¿Podría en lugar estar hablando de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo? El templo que estaban construyendo en el momento en que Zacarías dio esta profecía. Es quizás por eso que se vela en el simbolismo para no desalentar a los obreros que estaban construyendo el templo en ese momento. La opinión que era el templo no era ningún secreto para los comentaristas rabínicos en el Talmud y en la época medieval, porque en las escrituras el templo es a menudo llamado la casa de los cedros del Líbano, porque fue construido con muchos de estos cedros. Leemos eso en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 2, que Salomón asimismo edificó la casa del bosque del Líbano. Así que construyó la casa de Dios con los muchos cedros que ordenó del Líbano. También usó el ciprés, como leemos en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Sin embargo, no hay registros que se utilizó roble para el templo, pero en el momento del primer templo hay registros que indican la utilización de los árboles de roble para adorar ídolos. Y tal vez por eso se incluye con los cedros y los cipreses, para enfatizar la imagen que el templo era gobernado por hombres impíos.
Y observen las palabras al final del versículo 2. Porque el bosque espeso es derribado. La palabra espeso, batzor, significa inaccesible. Esto es lo que pensaban. Creían que estaba allí para siempre. Tan imponente era su estructura, tan hermosa era. Pero sabemos que si algo no es de Dios, está condenado a caer. Es por eso que los discípulos se sorprendieron tanto de las palabras de Yeshua cuando estaban en el monte de los olivos frente a este mismo templo. Allí leemos, respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto está en Mateos capítulo 24, versículo 2. La fama del templo fue incluso reconocida en todo el mundo. Josefo, el historiador del siglo I, lo comparó con otros templos y dijo que fue lo más admirable de todas las obras que hemos visto u oído, tanto por su impresionante estructura como por su magnitud. Esto está en Guerra de los Judíos 6.267. Incluso Filo, otro historiador filósofo judío que vivía en Egipto en esos tiempos, escribió que esta estructura nunca podría ser destruida o disminuida. Mientras dure la raza humana, el templo siempre será preservado, siendo igual en su duración con el mundo. Para Filo y para los otros judíos, estos creían que el templo era un ícono permanente, pero sin Dios, cualquier cosa en la tierra está destinada a la destrucción. Y podemos testificar de esto incluso ahora que estamos presenciando la fragilidad de nuestro mundo a causa de un virus. ¿Cómo puede el mundo, la economía, dejar de funcionar tan repentinamente? ¿Cómo pueden los líderes mundiales estar tan desconcertados? Nadie nos está dando respuestas sólidas y concretas. Están abrumados. Noten cómo la historia sirve como evidencia de lo frágil de lo que el hombre construye. Aquellos que vivían en la época del exilio babilónico no podían creer que este templo pudiera caer algún día. Aquellos que vivieron en el primer siglo no podían creer que el templo pudiera ser destruido. Los imperios suben y bajan y luego se olvidan. Dinastías reemplazan dinastías, pero Dios y su palabra son los mismos siempre. Y ¿cuánto necesitamos saber esto hoy? Pero hay una información importante que viene de la historia judía y que vincula este gran pasaje de la destrucción del templo de Zacarías, capítulo 11, entre los versículos 1 y 3, con la venida y el rechazo del Mesías. Incluso nos dan una fecha y esto es increíble. Zacarías 11:1 es citado en el Talmud. Presten atención a lo que se lee. Se ha enseñado 40 años antes de la destrucción del templo, la luz occidental se apagó. Esto es la luz de la menora en el templo, se apagó sola. Prosigamos. Cerraban las puertas del templo por la noche y al levantarse las encontraban abiertas. Y al templo, Rabán Yohanan ben Zakkai dijo: «Oh templo, ¿por qué nos asustas? Sabemos que acabarás destruido». Porque se ha dicho, y aquí es donde citan Zacarías 11:1, «Abre tus puertas, oh Líbano, para que el fuego devore tus cedros». Esto es Zacarías 11:1 en el libro de Yoma 6:3. Lo extraordinario de esto no es tanto que entendieran que Zacarías habló de la destrucción del segundo templo, pero el hecho que nos dan una fecha. Estas señales sucedieron 40 años antes de la destrucción del templo. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Por lo que la puerta del templo se abrió milagrosamente por sí misma en el 70 después de Cristo menos 40 años. Esto es en el 30 después de Cristo, el tiempo de la muerte y resurrección del Mesías. Y esta no es toda la historia acerca de las puertas. Josefo, el historiador judío del siglo I, nos da el mes y el día. Escribió que cuando tantos judíos venían a Jerusalén durante la fiesta del pan sin levadura,
una de las 3 fiestas en que los judíos eran convocados a venir al templo, el día 8 de Nisán. Josefo escribió que la puerta oriental fue vista abrir por sí misma. Esto confirma lo que vimos anteriormente en el libro de Yoma. Es así que tenemos la fecha del 8 de Nisán del 30 después de Cristo. Cuando Yeshua atravesó la puerta oriental, el 10 de Nisán, se paró frente a estas mismas puertas del templo que, según los registros históricos citados, se abrían y cerraban esas noches por su cuenta. Estas puertas eran 23 metros de alto o 75 pies, como un edificio de 6 pisos, muy pesadas. El Talmud dice que necesitaban 20 hombres para abrirlas, y esto ya lo hemos visto en otros estudios. Pero estas puertas se abrieron por sí mismas el año, en el mes y días cercanos a la crucifixión de Yeshua, y por su propio testimonio atribuyen todo esto a la profecía de Zacarías 11, un capítulo que habla del rechazo del Mesías. Estas señales son una de las muchas que ocurrieron ese mismo año. El velo se rasgó en el Santo de los Santos, como los evangelios lo informan. También se señaló en el Talmud que la luz de la menorá en el templo se apagó por sí misma. Hay al menos 16 señales combinadas entre el Talmud y el Evangelio que hablan de las cosas milagrosas que sucedieron en el templo alrededor del año 30 después de Cristo. Así que una vez más tenemos a Zacarías vinculando la destrucción del templo con el rechazo del Mesías. Esto coincide con la fecha que nos dieron los antiguos rabinos. Podemos ver aquí la gracia de Dios en estas fechas. Estas puertas se abrieron por sí mismas, unos 3 días antes de la entrada triunfal, como para prepararlas para la venida del Mesías. Dios siempre advirtió a Israel antes de grandes acontecimientos, y aquí las señales eran muy obvias para todos los que vivían en Jerusalén y marcaron tanto a los historiadores como a las figuras religiosas. Estos últimos las entendieron. Josefo dice: así que estos declarados públicamente que estas señales apuntaban a la desolación que se les avecinaba. Y pronto veremos que la mayoría de los pastores de Israel se volvieron contra Dios. Pero estos otros pastores creyentes se mantuvieron firmes, notaron estas señales y las proclamaron. Eran el remanente. Pablo los escribe, o le escribe de ellos en Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si creen en la palabra de Dios, son parte de este remanente, y tenemos que advertir al mundo de lo que la palabra y el mundo que nos rodea está diciendo. Y aquí de nuevo nos podemos asociar con estas personas del primer siglo. ¿No vemos hoy los dedos de la mano que escribía sobre el encalado de la pared, como Daniel lo dice en el capítulo 5, versículo 5? Con este largo confinamiento no estamos viendo esas manos escribiendo en la pared. Me temo que una vez que reanudemos la vida normal, estas cosas serán olvidadas, al igual que estos grandes milagros y señales que sucedieron en el primer siglo. Señales, como la historia del hombre que compró un barómetro muy fino. Cuando el instrumento llegó a su casa, se sintió muy decepcionado al descubrir que la aguja indicadora parecía estar atascada, señalando la franja marcada huracán. El hombre escribió una carta abrasadora a la tienda de la que había comprado el instrumento. A la mañana siguiente, camino a su oficina, envió la carta por correo. Esa noche regresó a casa para encontrar no solo el barómetro había desaparecido, sino que también la casa. El barómetro funcionaba perfectamente. Hubo un huracán. Las profecías de hoy están aquí para advertirnos de los días venideros y prepararnos para su próxima venida. Sin embargo, muchas interpretaciones o comentarios antiguos de las Escrituras, especialmente los que estaban cerca de la época de Zacarías, tenían dificultades para enseñar que el mismo templo que permaneció en constante construcción desde la época de Zacarías hasta Herodes sería destruido, por lo que dieron otras interpretaciones.
El Targum de Zacarías, por ejemplo, no menciona el Líbano, sino que dice: abre tus puertas, oh naciones, para que el fuego destruya tus fortalezas. Esta traducción aramea evita la palabra Líbano, lo que hace perder el real entendimiento del pasaje que estamos estudiando hoy. Tal vez eran sensibles a los oyentes en las sinagogas en esa época de la construcción en Zacarías, evitando decirles que este ícono judío sería destruido. Sin embargo, en este mismo Targum, en Zacarías 10:10, no tienen ningún problema en cambiar la palabra Líbano por el templo. ¡Qué ironía! En el versículo 4 somos llevados directamente al gran rechazo y su efecto en la nación de Israel y en el mundo. Leamos el versículo 4, capítulo 11. Así ha dicho Jehová, mi Dios: pacienta a las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Zacarías 11, versículos 4 y 5. Las ovejas de la matanza. Esta afirmación se ha vuelto proverbial y se dice: nosotros como ovejas de la matanza. Es cuando alguien se queda callado y sin queja sobre los peligros que pueden estar por venir. Eso es lo que dice ese dicho. El rebaño aquí primero es Israel en el primer siglo, que siguió a sus líderes sin darse cuenta que se dirigían hacia uno de los momentos más difíciles de su historia, la destrucción del templo y Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Fue entonces cuando renunciaron públicamente al rey, que vino humildemente montado en un burro, y dijeron: no tenemos más rey que César. Esto está en Juan 19:15. Y esta es la única razón por la que Poncio Pilato pudo o pasó condena y crucificó a Jesús. Y vemos que en la parte superior de la cruz solían escribir la razón de la pena capital, y en la parte superior de la cruz de Yeshua fue escrito: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Leyendo el versículo 5, no estamos seguros si los culpables son los líderes religiosos o los romanos, o ambos. Los líderes religiosos no sienten ningún remordimiento. Tal vez actuaron creyendo que Dios estaba con ellos, porque en este versículo se lee que ellos dicen: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Actuaron como si hubiesen obrado en nombre de Dios al rechazar a Yeshua. Y debido a este rechazo, leemos en el versículo 6: por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Zacarías 11:6. La matanza fue enorme. Josefo nos cuenta que en el año 70 después de Cristo, más de 1 millón de judíos fueron asesinados en Jerusalén. Aproximadamente el tercero de la población judía de ese entonces. Fue justo después de eso que Israel se derrumbó y la tierra fue nombrada Palestina. Es en el versículo 8 donde leemos de los verdaderos culpables, los 3 pastores. ¿Quiénes son estos 3 pastores? Esto es cuando nos encontramos con más de 40 interpretaciones para identificarlos. Pero si nos mantenemos en el contexto del primer siglo, podemos identificar algunos pastores que engañan a Israel. Primero, una posible interpretación es que estos 3 eran el Sanhedrin o el Sanedrín, que condenó al Mesías judío. El Sanedrín, que estaba compuesto por los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Tal vez eran los 3 pastores o los 3 grupos de pastores. Pero es muy difícil de ver a los escribas como pastores. Es por eso que la próxima interpretación es más precisa. La segunda, y la precisa, es de ver quién era considerado pastor de Israel en ese momento. Según Josefo,
que nos da el pulso de la época, escribió que habían 3 sectas filosóficas entre los judíos: los seguidores de la primera, de la cual son los fariseos; la segunda, los saduceos; y la tercera secta, que pretende ser una disciplina más severa, llamada los esenios, que eran muy probablemente los herodianos, porque el mismo autor nos dice que en un día un esenio profetizó al joven Herodes en esa época que algún día sería rey. Cuando esta predicción se hizo realidad, los esenios recibieron la protección de Herodes y posteriormente fueron llamados los herodianos. Bueno, estas 3 sectas religiosas que no se llevan bien entre ellas fueron consideradas las principales fuerzas religiosas en ese momento, y es muy posible que estos sean a los que Zacarías se refiere. Esto no incluye otras interpretaciones, especialmente las que veremos más adelante en los últimos 3 versículos de este capítulo. Esos versículos hablan del anticristo y del falso profeta que fueron energizados por Satanás. Vemos aquí la falsa trinidad. Leemos en el versículo 15 del pastor insensato que debe ser el anticristo. Luego en el versículo 16 leemos del pastor en la tierra. Noten la palabra tierra. Se dice que el falso profeta del Apocalipsis, en Apocalipsis 13:11, está saliendo de la tierra, que parece ser la tierra de Israel. Este falso pastor será judío, a diferencia del anticristo. Y el capítulo termina con el tercer pastor, el pastor inútil, en hebreo Elil, que significa bueno para nada, y es una palabra usada para ídolos. Pero este pastor está bien vivo. Todos estos 3 pastores, dice la Biblia, están destruidos, serán destruidos. Veremos este pasaje más profundamente la próxima vez. Para concluir, quiero dejarlos con el versículo 11, un gran versículo en este capítulo y que presenté al principio del mensaje al hablar del Mesías como verdadero pastor, traicionado y afligido. Zacarías 11:11 dice: Ese día el pacto quedó deshecho, y así los pobres del rebaño que me miraban se dieron cuenta que esta era la palabra del Señor. ¿Quiénes son los que en medio de los tiempos tan difíciles conocieron la palabra de Jehová? En el contexto del primer siglo deben haber sido todos estos creyentes los que, semanas después de su muerte, en el día de Pentecostal, formaron el cuerpo del Mesías. Debe haber sido uno como Natanael, que al leer la palabra de Dios bajo la higuera probablemente estaba leyendo una de esas maravillosas profecías mesiánicas, y cuando vio a Yeshua que le reveló lo que estaba leyendo en la palabra, Natanael dijo: Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto está en Juan 1:49. Él vio lo que los falsos pastores no vieron porque él leía la palabra de Dios. Debe haber sido Nicodemo, conocido en el Talmud como el rabino Nakdimon ben Gurión, quien vino a ver a Jesús y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto está en Juan 3:2. ¿Cómo podía haberlo sabido si no fue revelado por medio de la palabra de Dios? Debe haber sido Pedro quien, cuando muchos discípulos no anduvieron más con Yeshua, él dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto está en Juan 6, 67-68. Pedro, en nombre de sí mismo y de los demás discípulos, respondió así. Esta es la clase de respuesta que confirma la lealtad al Rey de Reyes. Estos deben incluirse entre los que se mencionan en Zacarías 11:11, aquellos que se dieron cuenta que esta era palabra del Señor. Sin embargo, hay algo igual de conmovedor en este versículo. Vamos a leerlo de nuevo. Dice:
Ese día el pacto quedó deshecho, y así los pobres del rebaño que me miraban se dieron cuenta que esta era palabra del Señor. Pobres. Es la misma palabra afligida que se usa para el Mesías en Zacarías 9:9, en hebreo aní. Y aunque se traduce humilde en el 9:9, debemos entenderla como afligida. Es esta misma palabra la que se utiliza de aquellos creyentes en el primer siglo, que iniciaron la iglesia y que soportaron tanta persecución y aflicción. Así que ya fueran los discípulos entonces o los creyentes de hoy, el Espíritu inspiró a Pablo a escribirnos en Romanos 8:18. Pues tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Oremos. Esta oración está inspirada en la oración de Jeremías. La escribió cuando estaba en prisión, cuando estaba confinado por las autoridades. Oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres de sus hijos. Después de ellos, Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos han abierto sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno de ellos sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Esto está en Jeremías 32, 17, 20. Y Señor, nunca abandonaste a tu pueblo, porque tú has dicho en Jeremías 31, 37, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Pero tu amor por Israel y por todos los que han dedicado sus vidas a ti, judíos o gentiles, tu amor es eterno. Que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.